todo. A ver, esta máquina que tengo ahí al lado es un i7. No, la memoria RAM, yo con el programa este que no hice casi nada, ¿viste? Ya casi me come los 16 GB de memoria RAM que tengo. Yo cuando arranqué con esta máquina volaba. Es un i7, ya tiene un par de años, ya tiene unos años. Tiene 8 GB de RAM y tiene un i7 un i7 7700 Ah, de séptima no es malo, generación. che. No, no. Y El se i7 prende. era, el i7 es caro. Sí, me costó carísimo. Sí, la estuve pagando, ya la terminé de pagar, pero la estuve pagando un año y pico, un año y medio. La saqué en 18 cuotas. Y con 8 GB de RAM en ese momento era una monstruosidad. Con un disco duro fui a hablar con el técnico, che, mira, la formateamos, empiezo de nuevo, me dice, no, porque realmente andaba muy bien cuando la compré. No le cargo software, no le cargo nada y ya, vos la aprendí, tardaba, qué sé yo, 20 segundos en arrancar y ahora tarda un rato largo, ya no es lo mismo. ¿Y cómo es? Y me dice, no, tengo que poner un disco SSD. ¿Por qué? Bueno, viste, las Imagínate lo que va actualizaciones. a hacer Windows 11. Va a ser ¿Cómo? durísimo. Windows 11, ¿sabes lo que va a hacer ese correo ese coso? Y bueno, pues, lo que lo vienen salvando son los equipos. Ahora vos fíjate, vos te compras una notebook y la que le querés poner decir no quiero que me rompa tanto Windows 10, le pongo Windows 7. ¿Lo podés? Sí, No, no podés, las nuevas no. ¿cómo que no? Vienen diseñadas para Windows 10. O le tenés que poner Linux o Windows 10. Windows 7 ya no lo podés poner más. ¿Ah, Ya sí? hace un par... ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí. Ni la versión 64, o sea, la versión de 32 capaz, pero la... No, no, no. Mira. Vienen diseñadas para Windows 10. Eh, o sea, te van acotando porque Windows 10 cada vez, o sea, se sigue usando, mucha gente lo tiene sin licencia y qué sé yo, pero cada vez es más difícil, cada vez te pone más trabas. Perdón, no me da un ataque de risa. Ah. Bueno, estábamos con esto, si mal no recuerdo. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, estábamos. Ah, vamos a empezar. Lo habíamos visto así en pizarra. Vamos a abrir PostPro. Denme un segundito que comparto la pantalla con ustedes. Bueno, ya somos unos cuantos, ¿eh? ¿Cuántos tenemos? Ah, ya somos unos cuantos. Ya mejoramos. Ah, ya habíamos estado trabajando con el uso de archivos de datos. Bien. ¿Repasamos un poco? ¿Cómo quieren que hagamos? Con los comandos de desplazamiento. Sí, profe. Sí, Si puede profe. ser. Yo la última clase no estuve. Yo tampoco, el jueves no puedo estar. Bien. Vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a
Vamos a volver un cachito a la pizarra. Entonces, las formas de acceder a un archivo de datos son tres: secuencial, random, indexado. Secuencial es cuando accedo a un archivo de datos leyendo todos los registros hasta llegar al que estoy buscando. Entonces vamos a suponer, tengo un registro, el registro 15. ¿Cómo hago para leer este registro? Tengo que leer todos los anteriores. Leo el primero, digo, ese 15 no. Leo el segundo, ese 15 no. Hasta que leo el que corresponde. Obviamente, eso no es lo más útil para un archivo de datos. Se usa para otras cosas, para guardar pocos datos, para armar tablas en memoria. Después lo vamos a ver, pero se usa pero muy poco. Se usa para cosas muy específicas. El archivo random es el sistema de acceso de datos más veloz que existe, pero se le llama random, que la traducción es al azar, pero en realidad de azar no tiene nada, y esto se trata de acceder por posición relativa del registro. ¿Por qué? Porque estás yendo a la posición ordinal del registro, o sea, me refiero al orden, no de ordinario. Entonces, cuando yo quiero leer el 15º registro, yo le digo, anda al registro 15º y va inmediatamente, va directamente. Pero para esto, necesito algo que muy rara vez tengo, que es conocer la ubicación de la información. Yo muy rara vez sé en qué posición está el registro que yo estoy buscando. Casi nunca lo sé. Pero es una manera de encontrar rápidamente. Ahora va. Y después tengo el indexado. El indexado es cuando yo defino uno de los campos del archivo de datos, uno de los datos, y digo, este dato va a ser clave. Entonces yo puedo buscar por el contenido de un campo, lo cual es lo más frecuente y lo más útil, es lo que más se usa. Entonces, todos los archivos que se usan son de organización indexada y se pueden leer de las tres maneras: secuencial, random, indexado. Lo que más se usa para búsqueda de datos es el indexado. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, ya yendo a la parte más específica de la programación, yo tengo comandos, lo que se llama comandos de desplazamiento o posicionamiento. Entonces, estos comandos, ¿sí?, algunos son de uso secuencial y otros son de uso random. Por ejemplo, yo le puedo decir go a la posición relativa del registro. Entonces le puedo decir que vaya al registro 5 y va y se posiciona en el 5º registro velozmente. Ahora, si yo le digo go top o go 1, es lo mismo, porque cuando digo top va al primero. Entonces le puedo decir go 1, es exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo quiero ir y posicionarme en el último, yo ahí normalmente no sé cuál es el último desde el programa, yo no tengo manera de saber cuál es el último registro. Entonces tengo un comando que me permite hacer go bottom, que va y se posiciona inmediatamente en el último registro del archivo de datos. Esto es posicionamiento o desplazamiento vía random. Ahora, también tengo desplazamientos vía secuencial. El comando que se usa para desplazarme secuencialmente es el comando skip. Skip en inglés significa saltar, skip. Entonces, si yo le digo skip, si yo digo solamente skip, pasa el puntero de la base del archivo de datos, se posiciona en el registro siguiente, ¿sí? Y yo le puedo dar un incremento entero, o sea, una variable o una constante entera, positiva o negativa. Si yo le digo skip 3, por ejemplo, va a avanzar 3 registros. Entonces, si está posicionado en el registro 1,
Le digo skip 3 y va y se va a posicionar en el registro 4. ¿Sí? Va a saltar 3. Si yo estoy posicionado en el registro 4 y yo le digo skip menos 3, va a subir y se va a posicionar en el registro 1. O sea, por eso el incremento puede ser negativo, porque en realidad pasa a ser que retrocede. Esto se da, el skip hace un posicionamiento secuencial. Entonces, vamos a repasarlo y lo vamos a ver. Perdón, lo vamos a ver. Un segundito. Ahí se ve. Sí, profe, sí. Bien, entonces, vamos a... No uso la pantalla completa porque a veces así veo si alguien me escribe en el chat. Entonces, yo cuando tengo un archivo de datos, ¿sí? Para abrir el archivo de datos puedo usar siempre las funciones del menú, ¿sí? Puedo usar, perdón, la función de menú, puedo usar el icono o puedo usar el comando use. Con ese comando use, ahí le estoy diciendo que tengo abierto, el término en programación es abrir el archivo. Abrir el archivo es tenerlo en uso. Si yo le digo browse, que significa examinar, ojear en inglés, me tira el archivo de datos a la pantalla, voy a cerrar la ventana de comando, en un formato parecido al de un Excel, ¿sí? Visualmente es parecido a un Excel. En rigor no tiene absolutamente nada que ver internamente cómo se almacenan estos datos. Acá no hay una cuestión de coordenadas fila-columna, sino que hay una estructura de un diseño de registro. Para seguir repasando rápidamente, vamos a decir que en el registro, el diseño de registro, yo le digo cuáles son los campos que componen el archivo de datos. Por ejemplo, este campo se llama código. Los campos yo los voy a ver como columna. Este campo se llama nombre, este campo se llama domicilio y este campo se llama teléfono. Y que las filas, ¿sí?, son lo que yo llamo registro. Entonces, acá estoy en el primer registro. En el primer registro tengo el código 5, el nombre Juan de los Palotes, el domicilio y este teléfono. En el segundo registro, en el registro 2, tengo el código 1, Juan Pérez. Estos son los datos. Entonces, ahora vamos a los comandos. Si yo cierro la ventana esta, si yo le digo, vamos a ver dónde estaba posicionado en el último registro. Bien. Entonces, ahora yo le digo, como habíamos visto, go top, y le digo que me muestre, estoy posicionado en el primer registro. Si le digo go bottom, browse, estoy posicionado en el último. Entonces, top va al primero, bottom voy al último. Y va directamente sin importar dónde esté. Ahora, una vez que estoy en el último registro, que acá abajo me va diciendo que es en el registro 4 de 4, yo le puedo decir skip menos 2. Me fijo en dónde está y se posicionó 2 más arriba. ¿Se va entendiendo estos registros de desplazamiento y de posicionamiento? Sí, sí, profe. Sí, profe. Es bastante sencillo hasta acá.
En realidad nunca es difícil. Se van agregando muchos conceptos, pero difíciles no son nunca. Ahora, cuando yo me posiciono en un registro, vamos a cerrar la ventana y vamos a trabajar sin abrir el browse para espiar. No vamos a espiar. Sabemos que los campos se llaman código, nombre, domicilio y teléfono, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo go al registro, qué sé yo, 3, y con el signo de pregunta le pido que me tire a pantalla el valor de un campo. Entonces lo que me muestra el código, me muestra, no sé si ven acá arriba, el 3, digo que me muestre el nombre, es el campo de fulano. Ahora le digo go top, que vaya primero, y le digo que me muestre el nombre, me muestra 5, el código, perdón, 5 y el nombre, Palote Juan. Profe, Sí, déjame terminar la idea. sí, Después sí. me preguntas. No te olvides la pregunta. Entonces, cuando yo me posiciono, automáticamente tengo disponible todos los campos del registro. Yo cuando hago una lectura, no hago una lectura a nivel de un campo. La lectura se hace a nivel del registro De completo. registro. Entonces yo, por ejemplo, voy al 2 y pido código y nombre, ya me trae del segundo registro, el código 1, el nombre Juan Pérez. Y así yo le puedo pedir todos los datos. Digo go 1 y le pido que me muestre el domicilio. Y le pido que me muestre el teléfono. O sea, en el momento en que yo me posicioné en un registro, leí conjuntamente todos los campos. Sí, Uciel, decime. No, era eso, lo que explicó recién. De Ah, cuando te moves con el Go, que te moves directamente en el registro. con el medio que sea, o sea, ahora vamos a ver los medios de búsqueda por datos, no por posicionamiento, sino por búsqueda de datos. Ahí también funciona así. Pero entonces el concepto es que cuando yo hago una lectura de algún tipo, me posiciono de algún tipo, de algún modo, en algún registro, siempre tengo disponible todos los campos a la vez. Me pegó la alergia con todo. Bien. Entonces, la manera, bueno, para cerrar los archivos, si yo le digo close all, ahí cerró absolutamente todos los archivos. Ahora, entonces el comando para crear un archivo de datos era create, por poner create, qué sé yo, este se llamaba prueba, le podemos hacer prueba 2. Entonces ahí me abre la ventanita de diseño, para cargar el diseño de registro. Entonces fíjense, los datos que me va pidiendo para armar un archivo es lo que se llama diseño de registro. Me está viendo las características del registro. Y las características del registro yo las doy con los campos. Entonces, les vamos a decir que tenemos el campo, vamos a crear un archivo de artículos, ¿sí? Entonces ponemos un código de artículo, carácter de 4, una descripción, script, carácter de 30, un precio numérico de 10 enteros, no es de 10 enteros, perdón, de un ancho de 10 y de 2 decimales. ¿Qué significa que tiene un ancho de 10? ¿Me permite poner 8 enteros, 2 decimales? No, porque el punto decimal ocupa un lugar.
Entonces me va a permitir 7 enteros, el punto y 2 decimales. Yo creo que para el precio está más que bien. Y vamos a crear la tabla hasta ahí nomás. Entonces, ya tenemos creado el archivo prueba 2, lo tenemos en uso, al crearlo queda en uso. Si le digo que lo queremos ojear, lo vamos a examinar. Ahí tenemos código, descripción, script y precio. Acuérdense que si yo quiero poner datos, no puedo, no sé si ustedes escuchan, pero no me permite hacer absolutamente nada en el archivo, porque está vacío. Yo, para poder agregar algún dato, le tengo que decir primero que agregue un registro en blanco. Agrego un registro. Entonces ahora cuando vengo acá, ahora sí tengo un registro para agregar. ¿Qué sé yo? Registro 25, no sé, ¿qué artículo vamos a vender? ¿Qué sé yo? Vamos a poner un kiosco. Caja de fósforos. Fósforos por 40, qué sé yo. ¿Cuánto vale eso? 25 pesos, por decir. Bien. Entonces, la manera que yo tengo de ingresar datos manualmente es así, es agregar un registro e ingresar los datos. Ahora yo esto supongamos que lo cierro, close all, ¿sí? Lo cerró, limpio la pantalla, clear. Si yo le digo browse, me dice qué querés mostrar, o sea, me sale la... Oh, perdón. Entonces yo, porque le dije que examine o que muestre y yo no tengo abierto ningún archivo. Entonces ahí me permite abrir, fíjense que me abre la ventana de Open, de abrir, ¿sí? Yo, si le digo que no voy a abrir ninguno, me dice que no hay ninguna tabla abierta en esta área de trabajo. Entonces yo le puedo decir de acá, use prueba 2, y ahora sí me va a permitir el browse. De nuevo, si yo quiero agregar otro registro más, tengo que hacer otro append blank. Si vengo acá, entonces los append blanks también se hacen a nivel de registro, porque no puedo agregar un campo nada más. Yo cuando agrego un registro, porque la condición fundamental de un archivo de datos es que todos los registros absolutamente todos tengan exactamente las mismas características. Entonces, por ejemplo, si todos van a tener, el primer campo va a ser código, el segundo campo va a ser script y el tercer campo va a ser precio. Y el campo código va a ser de todos igual. No va a valer lo mismo, no va a tener el mismo dato, pero sí va a ser igual, que va a ser carácter y de 4 dígitos. La descripción va a ser carácter de 30 y el precio va a ser numérico de 10 de ancho, 2 decimales. Para todos igual. Este registro, el segundo, es exactamente igual que el primero, nada más que este está en blanco, pero es exactamente igual. ¿Qué sé yo? Grande. No tengo ni idea con todo esto. Entonces, esta es la manera de crear el archivo de datos. Es la manera de agregarle datos, ¿sí? Así manualmente, sin usar formulario ni nada. Y si yo quiero modificar la estructura, teniendo el archivo abierto, yo puedo usar el comando modify structure.
Modify Structure me abre una ventana muy similar, por no decir exactamente igual, que la que tenía antes. Perdón. Que la que tenía antes, que era la ventana para crear el archivo, me abre la misma ventana, pero es el diseñador de registro, pero es para cambiarla. Y yo puedo agregar o cambiar algún dato, algún tipo de dato. Por ejemplo, si digo el código de 4 me parece mal, vamos a subirlo un poco y lo pongo en 5. Yo guardo, voy y me fijo, y no hubo ningún problema, me agrandó el campo código de 4 caracteres a 5 caracteres. ¿Sí? Si yo hago un cambio distinto, hago un cambio que paso un dato de alfabético a numérico, o un cambio más grueso, lo más probable que suceda es que pierda datos en la modificación de la estructura. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando se modifica una estructura. ¿Vamos bien? Estoy hablando un rato largo, no me interrumpió nadie, no me paró nadie. ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Los registros que usted va agregando, los append blanks, ¿se ponen de A1? Paren un poco. Sí, los registros se agregan de A1, esa es la manera. Hay comandos que te permiten incorporar, vamos a ver el concepto teórico, que te permiten incorporar un lote de datos, ¿sí? Que cuando vos tenés dos archivos de las mismas características, y si no es algo que vos lo estás tipeando por un formulario o algo así, entonces vos decís, tráeme el contenido de tal archivo, metémelo dentro de este otro, que hay comandos para hacer eso, son comandos muy potentes, que te ahorran todo un programa. Pues si tráeme todo el contenido de tal archivo, de tal tabla, y metelo en tal otra. Y lo trae todo de una. En rigor, los trae de a uno los registros, ¿sí? Para que vos le das de una sola vez y vos ves que se ejecuta todo junto. ¿Y quedan también habilitados para cambiar como los cambiaste vos estos? Sí, señor. Yo ahora voy, me posiciono en cualquiera y puedo ir y modificar el dato que quiera. Profe, Sí. estaba acá practicando mientras usted estaba haciendo y me pasó lo que le pasó a Juan la última vez, que se le puso read only para modificar la tabla. Bien. Por defecto, FOSPRO trabaja en uso compartido. Cuando vos estás trabajando en uso compartido, pues FOSPRO es un lenguaje con una estructura orientada a redes. Un lenguaje de programación orientado a objetos, orientado a eventos, Object Oriented, Event Oriented Programming y además para redes. Entonces se supone que el uso de los archivos de datos es compartido. Si vos no le decís nada en contrario, trabaja en uso de datos compartidos. Ahora, si vos querés, hay cosas que no podés hacer compartiendo el archivo. Si vos querés modificar la estructura o hacer algún otro cambio importante o vaciar un archivo, cosas que impliquen que afecte a lo que están haciendo los demás, en ese caso, vos, para poder tener el uso para vos, tenés que cerrar el archivo y hay dos maneras. Uno es decir, use prueba 2. Le puedo decir, use prueba 2 exclusive. ¿Sí? Entonces, ahí ya lo tenés en uso y de uso exclusivo no te va a salir el read only. Vas a poder modificar. Otra manera es si vos estás trabajando solo y no querés que te joda el modo de solo lectura para nada, el modo de solo lectura te permite leer, modificar datos, te permite hacer todo, pero no te permite hacer cambios gruesos que afecten a los demás en su trabajo. Por ejemplo, cambio de estructura. Otra manera fue set
exclusive on. Si vos le pones set exclusive on, ya de ahí en más, todos los archivos que abras o uses, te los va a tomar en modo exclusivo. O sea, no vas a tener más el tema de que del archivo compartido. Ah, bien. ¿Sí? Perfecto. Pues. Esto no se recomienda, ¿sí? Por varios motivos. Porque además el uso compartido te previene de errores graves. Por ejemplo, si por error te está dando el comando SAP, por ejemplo. El comando SAP es para vaciar un archivo de datos. Entonces, si yo le digo use prueba 2, share. O sea, le digo que lo use compartido, que es el estándar, ¿sí? Bueno, yo le puse share porque había puesto previamente el set exclusivo. ¿Para qué? Lo habrá compartido. Y yo le digo SAP. SAP lo que hace es vaciar el archivo, ¿sí? Le borra todo el contenido. Si yo quiero vaciar un archivo, no lo tengo que borrar porque pierdo la estructura. Entonces, la manera de borrar el contenido del archivo es SAP. Entonces me dice que el archivo debe ser abierto exclusivamente, en modo exclusivo. Entonces, si yo quiero vaciar el contenido del archivo, tengo que hacer el prueba 2 en exclusivo y ahí sí le puedo dar el SAP. De todas maneras, antes de hacer el SAP, aunque esté en modo exclusivo, me pregunta si estoy seguro de hacerlo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Calculo que me pegó un resfrío. Bien. Bien. Fíjense que en ningún momento le tuve que dar guardar, le tuve que dar save as, nada. O sea, yo a medida que voy trabajando, en cualquier momento yo cierro el archivo, no me pregunta si guardo los cambios, nada. O sea, el manejo de datos se hace directamente al archivo y directamente cuando yo le digo que guarde un registro, que grabe un registro, digo que pongo datos a un registro, ya queda guardado. Entonces, si yo ahora lo uso de nuevo, compartido o exclusivo, ahí lo uso compartido, y le quiero ver el contenido, en ningún momento le di archivo guardar ni nada. ¿Sí? Bien. Entonces, conceptos. Los campos, o sea, todos los registros son iguales, dentro del mismo archivo, ¿verdad? Todas las características de todos los registros son iguales. Y eso se llama diseño de registro. O sea, yo cuando defino un registro estoy definiendo todos los registros del archivo. Así defino yo un archivo, definiendo los registros. Las características más importantes de cada campo, las que realmente importan, hay un montón de características más, pero nosotros vamos a usar solamente 3. El nombre, el tipo de dato y el ancho o la cantidad de bytes que va a ocupar ese dato. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a abrir el archivo prueba 2 en exclusivo y le vamos a modificar la estructura. Le vamos a agregar una fecha. La fecha última compra. Y esto le va a poner tipo fecha, que es date. Fíjense que la fecha, cuando yo le puse un dato tipo fecha, no me preguntó ni me permitió modificar la cantidad de bytes, porque la fecha, el dato tipo fecha, ocupa 8 bytes. ¿Sí? Me pregunta si hago los cambios permanentes, le digo que sí. Y cuando voy a ver
ya me permite agregar el dato de fecha última compra. Si yo ahora quiero poner, qué sé yo, el 31 de diciembre del 2020, me dice que es fecha inválida. ¿Por qué fecha inválida? Es fecha inválida porque no me deja salir hasta que no lo arregle. Porque esto es Claro, primero hay que poner el mes. un sistema Yankee. Entonces, lo que podemos usar el sistema de fecha Yankee. Más allá de los datos regionales de Windows, como esto estaba pensado como multiplataforma, porque también andaba en Linux y estaba pensado de otra manera, entonces tengo que decirle con qué formato de fecha yo trabajo. O sea, sí. Hay otro set. Yo con set establezco criterios definitivos de acá en más. O sea, yo cuando digo set algo, le estoy diciendo, bueno, de acá en más trabajo así. Entonces, con el set exclusivo yo le digo, bueno, de on y off, yo le digo, bueno, de acá en más voy a trabajar todo exclusivo o todo compartido. Y con set date, yo le digo qué formato voy a usar. Y nosotros usamos, que nosotros no es un formato muy nuestro, sino que el formato de fecha nuestro es el británico. El de día, mes y año es el formato británico. Set date to Brit. Y ya de ahora en más me lo está trabajando en formato británico, le digo el 31 del 12 del 2020. Del 20. 31 del 12. Acá está trabajando con la fecha, con el año, en 2 dígitos. ¿Sí? Y esto que se le vamos a poner el 2 de febrero del 21. Yo lo que puedo hacer, si quiero trabajar con el año completo, si en vez de decir 2020 dice que diga 20, en vez de decir 20 diga 2020, o en vez de decir 21 diga 2021, hago otro seteo, set century on. Entonces ya automáticamente pasó a mostrarme el año en 4 dígitos, me muestra la fecha completa en 4 dígitos, porque activé la centuria. Entonces, cuando nosotros hacemos un programa, en el lenguaje que sea, normalmente son un montón de programas o formularios concatenados, formamos un sistema o una aplicación. Cuando hacemos eso, en el primer formulario o programa que ejecutamos, lo primero que hacemos es establecer todos los sets. Bueno, le decimos, en este caso en FoxPro, el set Century, el set Exclusive, el set Date. O sea, ahí definimos todos los seteos, que llamamos, hacemos todos los seteos, que es donde decimos cómo vamos a trabajar de acá en adelante. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Yo me perdí las clases anteriores, profe, la semana pasada, así que estoy medio, pero por ahora me Y repasamos muy rápido para no volver tanto para atrás, pero no vimos mucho más que esto. Me detuve más la clase pasada en una vista teórica previa, un poco más intensa. Y bueno, ahora me estaría quedando para que veamos el archivo, el acceso indexado a un archivo de datos, cómo funciona, cómo usar un archivo de datos indexado, que eso es lo que viene ahora, que estamos medio justito de tiempo, así que no lo vamos a ver completo, pero vamos a hacer una pequeña introducción para que la clase que viene lo vemos bien. Profe, ¿para eso no hay que hacer un formulario? ¿O no, nada que ver? No, no es necesario. Después vamos a hacer formularios, le vamos a meter mucha pila en eso, pero
quisiera que redondeemos primero los conceptos de archivos de datos para tener claro cómo funciona y cómo se estructura. Entonces, el archivo, vamos de nuevo, vamos a compartir una pantalla. Vamos a tener unos minutitos. Vamos a aprovechar esto. Entonces, yo para usar este archivo, por ejemplo, para buscar este archivo por un campo clave. Entonces, yo quiero buscar por alguno de estos valores, por ejemplo, quiero buscar el código 25, el código 11, hoy no tengo, entonces vamos a indexar el archivo, o vamos a preparar el archivo para un acceso indexado, para una búsqueda por un dato. Entonces, vamos a cerrar, vamos a abrirlo en exclusivo, y vamos a modificar la estructura. En realidad no vamos a modificar la estructura, sino que vamos a definir un índice. Entonces, cuando yo te defino un índice, ahora me pide, como todo objeto, todos estos son objetos, cada objeto tiene propiedades, y normalmente de cada objeto la propiedad más importante, porque es la que lo identifica, es el nombre. Entonces, ¿cómo se va a llamar el índice de este archivo? ¿Por qué le ponemos un nombre? Primero, porque un archivo puede tener más de un índice. Es más, todos los campos de un archivo pueden ser índice o puede ser clave. Profe, ¿es como un identificador? El nombre acá es para identificar, para cuando voy a decir, bueno, voy a buscar por código, voy a usar el índice Pirulo. Entonces, yo sé que el índice Pirulo busca por código. O voy a buscar por descripción el artículo. Entonces, voy a usar el otro índice, el índice, qué sé yo, Pepe. Porque voy a buscar por descripción. Y se le pone un nombre que no necesariamente es el mismo nombre que el nombre del campo, porque vamos a suponer, si voy a buscar por código, el índice que se llame código, y si voy a buscar por, qué sé yo, por descripción, que el índice se llame descripción, y listo. Que muchas veces un índice puede estar compuesto por más de un campo. Tengan eso en cuenta. Muchas veces un índice puede estar compuesto por más de un campo. Y se da, y no es un concepto tirado de los pelos, sino que es un concepto que se usa mucho. Ya vamos a llegar, todavía estamos en los palotes, así que por ahora vamos a usarlo así. Entonces, qué sé yo, como este índice va a ser por código, lo vamos a llamar código. Y listo. No, lo vamos a llamar así, por código. Por ahora vamos a quedarnos en regular y va a ser el campo código. Acá cuando yo le digo, cuando le pido que me amplíe, me muestra la lista de campos. Y otro por descripción, este lo llamamos X por descript. Y acá vamos a usar el campo descript. Acá no hace falta que yo use esto, yo directamente puedo poner acá, escribir yo, descript. Entonces digo, ok. Me pregunta si quiero hacer los cambios permanentes y le digo que sí. Y ahí me creó, ahí ya tengo los índices. Entonces, fíjense, yo voy a la carpeta, equipo, el disco E. Profe, esto está bueno cuando tenés muchas columnas, es un fichero bastante grosso, ¿no? Sí, a ver, cuando es un fichero grosso usamos, es lo más común, lo más normal, es que tengamos más de un índice. Porque los índices no son solo para buscar, también están para ordenar la información. Entonces fíjense, acá me creó
Yo tengo el prueba 2 con la extensión dbf, que es el archivo de datos. El prueba 2 con la extensión back, que me copia. El back lo crea cuando yo hago un SAP, cuando yo hago una movida muy grande de un archivo, le crea un backup. La versión anterior a que yo haga el cambio grande. Y la extensión cdx es el archivo donde guarda los índices. En el índice, ¿qué guarda? ¿Qué guarda en el índice? En el índice no vamos a entrar en detalle porque es de las funciones que nosotros llamamos transparentes. O sea, funciona, no sabemos cómo, pero vamos a tener una idea. O sea, a ver, yo no sé exactamente cómo funciona el auto, pero sé que es un vehículo, es un motor de combustión interna, donde hay un sistema de cigüeñales, bielas y pistones, donde entra una pequeñísima cantidad de nafta, una chispa, explosión, por eso se dice motor de explosión o combustión interna, explota, eso hace que el pistón se mueva para un lado y después cuando le toca al otro, pues, va cambiando el sentido y eso mueve un montón de engranajes que hace que el auto se mueva. Es una terrible simplificación de algo muy, muy complejo que es un auto moderno. Vamos a hacer algo parecido para ver cómo funciona un archivo indexado. En el archivo de índices, ese archivo que nosotros vimos, entonces están relacionados la clave con la posición relativa del registro. Entonces, en ese archivo que si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, vamos de nuevo. El prueba 2 CDX tiene más información que el archivato. Caramba, ¿cómo puede ser que tenga más información que el archivato? Claro, porque ahí es... Porque ahí es donde está, donde le dice, bueno, cuando busco por código, el código tal está en tal posición, el código tal está en tal posición, y cuando busco por descripción, la descripción está en tal posición relativa al registro, esta descripción está en tal posición. Entonces, este archivo es el que le ayuda a buscar y encontrar los datos rápidamente y no hacer una búsqueda indexada, sino que hace una búsqueda dicotómica. Cuando vimos la burbuja y ese tipo de cosas para organizar, es una idea muy básica de que este archivo adentro está organizado, siempre se mantiene ordenado para hacer las búsquedas más rápidas. Ahora, por ejemplo, entonces, yo ahora tengo en uso el archivo prueba 2. Si yo le digo que busque, vamos al browser. Así que busque el código 11. Si yo le digo seek, que busque, comilla, 11, comilla, me dice que no he establecido orden en la tabla. Claro, o sea, hay órdenes y yo no le dije qué orden usar. Entonces yo digo set order to, y fíjense que ya me sugiere el índice por código, y comentario es la variable código, y el índice de script, que es la variable script. Entonces así que busque por... Profe, ¿cómo era el SIC? Ahí va, entonces pones seek y el valor que vas a buscar. Si yo seek 11, me fijo en el archivo y ya se posicionó en el 11. Sí, claro, esto para... Hoy ya estamos fritos, ya me tengo que ir a segundo, pero mañana vamos a agregarle más registros y vamos a ver cómo funciona el SIC un poco mejor que esto. O sea, profe, que con el set order to ya como que está llamando al índice, por así decirlo. Sí, y además, fíjate que me lo está mostrando, ya cuando le digo el browse, ya me lo muestra ordenado. Vos fíjate que
el primero no era el 11, el primero era el código 25. Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar. Close all. Ahora use prueba 2. Browse. ¿Ves? El primero que me muestra es el 25 y el segundo es el código 11, porque yo los cargué así. Ahí, cuando yo no le digo nada, le digo, usa el archivo y muéstramelo, me lo muestra en el orden en que se cargó. Nada más. Ahora, si yo le digo, set order to código, y vengo y me fijo, ahí me altera el orden, porque me lo muestra ordenado por código. Y ahí cuando ya lo ordena por código y hace la búsqueda mucho más rápida. ¿Sí? No es la misma velocidad del Go. ¿Sí? Para los archivos que nosotros manejamos de 10, 15, 20 registros, que es lo que vamos a manejar, no hay diferencia. 1000 registros, no hay diferencia. Pero cuando son muy voluminosos y es un proceso que tiene muchas búsquedas, no una, muchas, entonces ahí sí se nota la diferencia de los tiempos. Y los abandono para la seguimos mañana. Así voy a molestar un rato segundo. Listo, profe. Entonces, Nos vemos. mañana cuando arrancamos, Bueno, profe. yo que tengo como los Caracius memoria de muy corto plazo, me recuerdan que estábamos empezando con archivo indexado y búsquedas indexadas. Ok. Muchas gracias. Gracias, Entonces, profe. la seguimos mañana si Dios quiere. Nos vemos. Chao, chao. Ay, me sale. Pero ¿por qué me sale ahí? Ahí está.